Antonio, en tu experiencia como pedagogo, como docente de aula, como creador, comentarista literario, ¿cómo ves tú tradicionalmente, que es casi un manejo muy generalizado, el trabajo de la promoción de la lectura, la incentivación a la producción de textos en las aulas? ¿Cómo lo ves y cómo sería una situación ideal para no solamente hacer que el alumno comprenda lo que lee, sino también recrea y produzca textos literarios y textos científicos? Bien, con respecto a lo primero, se crea bastante novedad, entre comillas, con lo que es el plan lector. Sin embargo, he podido observar en varios docentes que lo que le llaman plan lector, sea una lectura grupal o individual, en realidad solamente se trae el trabajo, la lectura. Claro que hay lecturas significativas, pero ni siquiera hay un acuerdo de trabajo entre los mismos profesores. O sea, se maneja prácticamente como se quiere. Ahora, con respecto a la producción de textos, igual. Los profesores dejan al alumno carta libre para crear un texto, pero no establecen ni siquiera unas pautas, o ellos mismos no tienen la disposición para explicar cuál es la diferencia entre una narración, una exposición y hasta una descripción. O sea, primero se debería partir de un molde para que el alumno comience con algo clásico, como todos empezamos a imitar, y luego ya se le da su libertad. ¿Cuál es la falla? Que no hay un acuerdo entre el equipo de docentes, y es más, disculpando la expresión, ni siquiera a los de las áreas de ciencias, cuando les piden plan lector, ni siquiera saben cómo manejar una literatura en aula. En cuanto a esta famosa ficha biobibliográfica, que en algún momento, bueno, fue propuesta por Fernando Lázaro Carretier, el español, y luego por Ricardo Dolorier. Son fichas que obviamente tienen más de 30 años de antigüedad. ¿Tú estás de acuerdo con estas fichas que de alguna manera ya preestablecidamente, hereditariamente se heredan de padres a hijos y el trabajo es menor en cuanto que el alumno ya no lee, sino ya lo tiene hecho y lo hereda de sus hermanos mayores o de su familia? ¿Estás de acuerdo con estas fichas bibliográficas? Y si no, ¿cuál sería un modelo ideal de ficha bibliográfica? Justamente para poner un ejemplo sencillo, nosotros no podemos hacer las cosas de la misma manera siempre. Entonces, una ficha literaria, como se le llama comúnmente, comete el error de que la parte narrativa, si bien es cierto, tiene algunas partes bastante acertadas para la narrativa, se aplica al verso, y Ujú. peor aún, se aplica al teatro, de tal manera que el alumno se encuentra prácticamente atado de manos y en una situación que él no entiende. O sea, no entiende cómo sacarle de repente figuras literarias al teatro, no entiende cómo coger una narración en un verso, en un poema. Entonces eso lo limita más. ¿Cuál sería la regla? La regla ideal sería lo que alguna vez aprendimos con un grupo de mis compañeros en cuanto a la interpretación, que no es, que no es el método el que condiciona la obra, sino más bien la obra la que condiciona el método. ¿Partir de qué? De un conjunto de estrategias aplicables a partir, nuevamente insisto, de la propuesta semiótica para darle una mayor criticidad a las lecturas. Claro que eso demanda más trabajo de parte de los profesores. En algunos casos tenemos opiniones un poco a veces críticas con respecto a los concursos literarios que se suelen dar en los colegios, en algunos casos a veces los municipios, organizaciones culturales o entidades del Estado. ¿Tiene algún valor de estímulo un juego floral, un concurso literario para promover la creación, la creatividad en el aula y fuera de ella? tiene, Tiene un valor trascendente, pero cuando lo pierde? Lo pierde cuando hay un favoritismo, lo pierde cuando hay una falta de estímulo justamente. ¿En qué? Por decirlo así, una vez leí un artículo en la industria en la cual antes a los jurados se les reconocía su labor, que inclusive se les daba algo monetario, pero que es algo estimulante para ellos mismos, ¿no? O a los alumnos un regalo que sea aprensible, ¿no? Un regalo que sea estimulante. Pero ¿en qué se cae ahora en el error? En que se hace el concurso, se premia a alguien, como les dije, parcialmente, y de ahí no pasa. Ni siquiera hay una mención honrosa, ni siquiera hay una publicidad para el ganador. Ahí es donde los concursos literarios, antes de ser estimulantes, pasan a ser más bien un aspecto en contra de los creadores.
En cuanto a tu trabajo ya personal en el aspecto creador, tú has publicado, digamos, varios textos sueltos, varios materiales. ¿Cómo surge, ya lo dijiste en un inicio, pero eh, cómo funciona en ti la construcción de un texto? ¿Cómo es que te sale un cuento? ¿Cómo es que te sale un poema? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cuál es tu propia metodología personal? Aquí también sí voy a dejar aparte la molestia, lo que yo tengo es prácticamente una intuición, una, una intuición que me lleva a concebir una idea. Esta idea a veces la recreo por escrito, luego tengo que corregirla. En eso sí estoy bastante cuidadoso. Pero yo creo que a partir de la experiencia misma, mi trabajo continuo con los alumnos, mi desenvolvimiento, entonces eso es lo que hace para mí un trabajo literario. Aparte que, como insisto, yo creo que es parte de mi carácter, porque viene a la creación. Por ejemplo, una vez estaba jugando con 3 versos en una tarde que me había despedido de un amigo muy sincero, y de esos 3 versos nacieron un poema que logré publicar en una revista y que fue tratado prácticamente con una chispa de inspiración. ¿Para qué escribes literatura? ¿Por qué? Escribo literatura, ahí sí también voy a ser, creo que soy bastante totalizador, en parte para recrear mi experiencia personal, parte para librarme de mis miedos, de mis enojos, y también para educar. Yo pienso que la literatura no debe perder ese papel de educación. Escribimos, como algún día dijo un autor, para trasuntar lo que necesitamos. Por eso es que mis cuentos, mis poesías, tienen que ver con varios aspectos de la vida, la tristeza, la alegría, con las emociones en sí. Y para recordar también a las personas que siempre hacen algo por nosotros. La verdad que prácticamente escribo por todo lo que me pasa en la vida. ¿Qué autores han influido en tu estilo, en tu carácter, en tu valoración de los textos? Claro que nosotros llevamos una literatura formativa universal. Yo le llamo universal a lo que incluye el español, el hispanoamericano. Pero principalmente yo he encontrado mi inspiración en la literatura hispanoamericana. ¿Por qué? Porque hay cuentos tan ricos, hay cuentos tan variados en autores hispanoamericanos, incluyendo los peruanos. Esa es la literatura que más ha influido en mí. Lo dije una vez en medio de un público y lo vuelvo a sostener: la literatura hispanoamericana, con su romanticismo, su modernismo, su simbolismo y su realismo, es lo que más ha influido en mí. Un poeta y un narrador peruano, y un poeta y un narrador mundial, con la que tú quisieras llegar a ser como ellos y lo admiras. Un poeta peruano, sinceramente me quedo con César Vallejo. Un narrador peruano, me quedo con Julio Ramón Ribeiro. Y en el ámbito universal, aunque es tan difícil elegir, me quedaría con Rubén Darío como poeta. Y como narrador, aunque de repente es bastante clásico, me quedaría con Homero y su Ilíada y su Odisea. Tú has hecho de alguna manera también teatro, no solamente como profesor, sino también como actor. ¿Qué satisfacciones y experiencias has tenido en este otro campo del mismo quehacer cultural, artístico que también? Porque la literatura también tiene una ala que es la ala dramática. En el campo dramático, en el campo de la declamación, sí he encontrado bastantes satisfacciones personales. ¿Por qué? Porque he visto a mucha gente a la hora de terminar una declamación ponerse de pie para saludarme. Autoridades políticas, autoridades, inclusive una vez, aunque no mencione el nombre, recibí el abrazo de ciertos alcaldes. Y en el caso del teatro, una de mis mayores satisfacciones fue, por ejemplo, en el instituto poner en práctica una adaptación personal de la obra Mi planta de naranja Lima. Eso fue en superior, pero en el nivel inicial lograr que alumnos de 3, 4 y 5 años me formen una representación que se lo ofrecíamos para el Día de la Madre en La Victoria, en un jardín. Esa ha sido una de mis mayores satisfacciones, ver a un grupito de niños tan pequeños aprender poesía y actuar en una obra para el Día de la Madre. Muy bien, Antonio, nosotros desde Conglomerado Cultural, como parte miembro activo de este grupo, te felicitamos por esta labor permanente de acompañamiento, de motivación y de estímulo a los creadores, porque creo que nos falta mucho por aprender y cada día un cuento es un nuevo abordaje, un nuevo reto,
y creo que eso es lo que hace que la literatura sea más grande.